Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Penco. Hoy es jueves 20 de agosto y siendo las 16 horas, les doy la bienvenida desde Paraná, Entre Ríos. Muchas gracias por sumarse a esta charla denominada Producción Agropecuaria Sustentable en Zona Periurbana. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación le pasaré alguna de ellas al orador en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos. Obviamente intentaremos poder realizar todas y le recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde ustedes podrán buscar a los oradores que están presentes en el Congreso y que están registrados en él, y a través de la misma podrán chatear o incluso programar reuniones con ellos. Por otro lado, no olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenidos exclusivos para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada de lo que está pasando. A continuación voy a presentar brevemente a Jorge Jesús Godenovich, nuestro orador. Jorge es ingeniero agrónomo, recibido de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y en la misma universidad se doctoró en ingeniería con mención en ciencias agropecuarias. Trabaja en el área de investigación desde INTA desde el año 2005, actualmente en el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná, provincia de Entre Ríos. Es representante técnico del INTA Entre Ríos en la Comisión Provincial de Conservación de Suelos, coordinador de la Red de Información Agropecuaria Nacional de Entre Ríos, capacitador de cursos de posgrados en conservación de suelos y en cursos de actualización docente, responsable del proyecto ProBiomasa, también en la provincia de Entre Ríos, coordinador del proyecto de extensión INTA-FCA de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahora sí, señor director, los dejamos con Jorge. Mi nombre es Jorge Gozdenovich, soy docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también investigador en el INTA Paraná en la parte de conservación, manejo y uso de suelos y aguas. En esta charla lo que vamos a ver es algo relacionado a una actividad de extensión que tiene la Facultad de Agronomía, es decir, puertas afuera. Ustedes saben que la facultad tiene lo que es docencia, investigación y extensión. Bueno, esto es un proyecto de extensión que involucra a muchas materias de la facultad, muchas cátedras, y ante un conflicto real que se presentó en el medio. Y lo dimos por llamar Producción Agropecuaria Sustentable en Zona Periurbana. Entonces este es un proyecto que intenta ser un sitio demostrativo, ¿sí? Y es una tarea de todos que debemos llevarla adelante porque es una problemática que existe hoy en día y cada vez se acrecenta más. A esto lo integran la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el INTA, el municipio de Oro Verde y el proyecto Casa Padre Lamy, que es el que nosotros le dimos origen. Bueno, para ver un poquito qué vamos a charlar, cómo surgió esta idea de producir en zona periurbana, quiénes somos los que lo integramos realmente, cuál es la situación actual que nos encontramos cuando nos llamó el productor, qué propusimos o qué estamos proponiendo, porque esto es un continuo, y también algo de, les voy a contar a medida que vamos avanzando, algo de los éxitos y los fracasos que estamos teniendo en el avance de esta propuesta. El equipo de trabajo, como ustedes ven ahí, son aproximadamente 44 personas. Es un equipo interdisciplinario, interinstitucional. Hay 24 alumnos de la Facultad de Agronomía entre primer año y quinto año, y algunos que ya no cursan más y otros que se han recibido. Hay 8 ingenieros agrónomos que son docentes de la facultad y algunos no, 2 médicos veterinarios, un ingeniero forestal, un técnico audiovisual y obviamente el productor o los 4 productores que viven en el predio
más el intendente de Oro Verde, el decano de la facultad y el director del INTA Paraná. Todo este equipo, o todo este grupo de personas, forman el equipo de trabajo del proyecto. ¿Cuál es la realidad? Digo, ¿por qué surge producir en zona periurbana? Bueno, fíjense que en la imagen lo que podemos ver es que en 2011 lo que está en verde es el campo del productor, que son 23, 24 hectáreas, y lo que está, el resto son aproximadamente unos 20, 30 kilómetros de ruta y de toda agricultura. 2011, solamente tenemos un pequeño poblado aquí. 2017, 6 años después, no 40, 50 años, sino 6 años después, fíjense, todo lo que está en amarillo ya está loteado, ¿sí? Ya son barrios privados, y todo lo que está en rojo es la zona en la cual la legislación local dice que 200 metros de esa zona no se puede aplicar ningún producto químico. Y acá es donde entra el conflicto urbano-rural. El productor dice, yo estaba hace 100 años produciendo en esta zona, desde mi abuelo, y el vecino dice, pero yo me vine a vivir a un lugar tranquilo, con los pajaritos. Y un día se despierta el productor y ve que hay unos vecinos, el vecino dice no quiero que aplique, no quiero que produzca de la manera que producí, y entra un conflicto urbano-rural que es el que nosotros vamos a intentar al menos darle alguna respuesta. Para un ejemplo concreto, fíjense que de esa superficie que uno ve con los círculos rojos, y en la otra imagen ve todo como sombreado de amarillo, aproximadamente en esa superficie que no superan los 5 kilómetros, se dejarían de producir agricultura 1.542 hectáreas. Entonces hay que ver qué se hacen con esas 1.542 hectáreas de agricultura o aptas para agricultura y que se hacían agricultura. Hay que reconvertirlas a algún sistema o dejarlas al abandono, lo cual implicaría que estos country comprarían esa superficie, volverían a hacer otros loteos y así se expandiría la superficie urbana en zonas rurales. Entonces, hay que darle alguna respuesta a estos productores y que por lo general son de mediano a pequeños productores. Bueno, ¿cuál es la realidad? 2002, el productor arrendaba 23 hectáreas para agricultura, trigo, soja, maíz, esa era la agricultura que hacía él, con un ingreso de 1.200.000 pesos al año, lo que equivale a 100.000 pesos por mes. Dividido 4 los habitantes del predio, les daba un ingreso en el 2002 de 25.000 pesos. Ya en el 2014 comenzaron los conflictos con los vecinos, por lo tanto, toda esta superficie que está en este sector ya no se pudo hacer agricultura y se abandonó, por lo tanto quedaron aproximadamente 12 hectáreas sin producir y totalmente abandonadas. Cuando llegamos nosotros ya tenía 2 años de abandono total, no había agricultura, no había nada, o sea que había 18 hectáreas sin producir y en deterioro, anegamiento, plumacho, ya malezas de gran porte, más de 5 hectáreas. Y obviamente los ingresos eran cero para esos 2 años. Se estaba descapitalizando lo poco capital que tenía y vendiendo toda su inversión que eran las ovejas, vaca, caballo, etcétera. 2019-2020, o sea, a fines de 2018, el proyecto empezó a funcionar y hoy en día se cuenta con un campo natural, ¿sí? Para el pastoreo, como ustedes observan acá, que está totalmente disponible para el pastoreo de las ovejas en este caso, de alrededor de 7 hectáreas. Después tenemos un monte limpio, que se limpió, no se desmontó, sino que se ralió para que entre la luz, de aproximadamente 2 hectáreas. Y tenemos para agricultura más de 10 hectáreas, 11 hectáreas son en realidad, que son para agricultura con una rotación de pastura de 3 años y después una avena moa. ¿Qué ingreso tenemos en esta campaña 2019-2020? Bueno, ahora lo vamos a estudiar un poco o a comentar, pero les quiero mostrar cómo es el panorama cuando nosotros llegamos a fines de 2018 y más o menos a lo que intentamos estar hoy. Bueno, ¿cómo surgió la idea de producir? Había 2 alternativas grandes y muy firmes económicas, ¿no? Una era vender a loteos, pagan las inmobiliarias 6 veces más de lo que vale el terreno, un campo agrícola, una hectárea agrícola en esa zona, lo cual no era un mal negocio desde el punto de vista económico. El productor dijo, yo no quiero vender, yo quiero seguir haciendo lo que hacía, o al menos vivir en el campo. Y la otra
es para IAPB, que son estas viviendas provinciales o nacionales, que también es una alternativa que se le había planteado al productor. El productor dijo, no quiero, yo quiero vivir acá, quiero hacer alguna actividad que me permita a mí subsistir o vivir bien, digamos, pero quedarme en el predio. Entonces, desde el proyecto se decidió hacer un sitio demostrativo que sea replicable para otras zonas y que sea sustentable. Como ustedes saben, ¿qué es sustentable? Y la sustentabilidad tiene 3 patas, ¿no? Como un banquito de 3 patas. Donde falla una, no sirve. Tiene que ser ecológico, ambiental, tiene que ser económico y social. O sea, ambientalmente tenemos que cuidar el ambiente, sí o sí, tenemos que lo que hagamos tiene que estar en pos del cuidado y la mejora del ambiente. La sociedad tiene que aceptarlo, o sea, tiene que aceptar, que estar de acuerdo, que estar en convivencia con esa propuesta que nosotros hacemos desde el punto de vista ambiental. Pero la otra pata también es la parte económica. Si al productor no le cierra económicamente, por más que las otras 2 patas estén firmes, esta no sirve, y inversamente, ¿no? Si económicamente es muy rentable y ambientalmente también, pero la sociedad no se puede integrar a este sistema, tampoco sirve. Entonces, bueno, ese es el desafío, es un término ya muy usado, pero vale la pena aclararlo, porque en este ambiente donde charlábamos muchos con productores y con vecinos, era muy necesario volver a aclarar lo que es la sustentabilidad. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, ¿sí? O sea, el cuidado del ambiente también entra con el cuidado de la parte social. Debe integrar las justicias por las discusiones sobre el ambiente, o sea, las discusiones sobre el cuidado de los recursos naturales en este caso, para escuchar realmente cómo está la tierra, a ver si se cuida, si mejora o no mejora, y siempre teniendo en cuenta el clamor de los más pobres, en este caso el clamor de la sociedad o de los más vulnerables al sistema productivo que nosotros propongamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, nos propusimos como objetivo realizar una producción sustentable, mejorar áreas naturales, diversificar la producción, recuperar la salud de los suelos, favorecer una oferta forrajera de calidad y obtener productos de calidad también. Y obviamente obtener soluciones concretas a lo que es el conflicto urbano-rural. Y que este modelo, otro objetivo importante, pueda ser sustentable, que es el primer objetivo que tenemos, la primera premisa, pero que pueda ser reproducible en zonas similares. De nada nos sirve que este productor pueda lograr un equilibrio en la transición, pero el resto de la comunidad no le sirva aplicar este modelo porque es inviable. Entonces queremos que sea algo reproducible en situaciones similares. ¿Cuál es el desafío? Bueno, el productor ya hacía una agricultura sustentable, ¿no? Rotaba cultivo, fertilizaba, respetaba los 200 metros. Pero ¿cómo hacemos para encontrar un equilibrio entre lo que el productor hacía y la armonía con los vecinos? Y ante los nuevos escenarios del avance de la urbanización sobre lotes agrícolas realmente. Entonces, bueno, ese es el desafío que teníamos en marcha a fines del 2018. Entonces empezamos a hablar mucho con el productor, varias reuniones, empezamos a ir al campo a medir la condición de los campos naturales, qué tipo de suelo tenía, qué nivel de degradación tenían algunos suelos, cómo estaba, qué composición de maleza había. Y obviamente nos pusimos en acción, que es lo fundamental en esto. Nos juntamos con las autoridades, ustedes ven acá que están las autoridades del municipio de Oro Verde, está el decano del INTA, está el decano de la facultad, el director del INTA Paraná, hay varios alumnos, está el productor, y firmamos los vecinos también están, firmamos entre todos una carta de intención para decir que teníamos ganas de hacer algo para que ese productor pueda seguir viviendo en el lugar. Y bueno, obviamente después tuvimos una reunión con los vecinos como para detectar las principales limitantes, los principales problemas, y contarles qué es lo que íbamos a hacer, y bueno, y que ellos se sumen a la propuesta. La idea no era convencerlos ni charlarlos, sino decir, che, súmense a la propuesta, y aporten ustedes las ideas que crean convenientes desde el punto de vista sustentable, ¿no? Bueno, obviamente entonces las propuestas fueron los lotes agrícolas, pasarlos a ganaderos, mejorar la condición del pastizal natural, acondicionar el bosque nativo, implantar especies ornamentales como lo que es el pasto elefante, que ustedes lo están viendo ahí, o la nuez pecan también, es una alternativa, y cuidar el ambiente, que sea económicamente rentable y que a su vez sea amigable con la comunidad. Ustedes ven en la primera foto de abajo, es un monte totalmente impenetrable para los humanos, para las ovejas, para los animales y para la luz, que era lo que nos interesaba.
Entonces se empezó a limpiar. Los primeros sábados de cada mes se convocaba a la comunidad, a los vecinos, se convocaba al proyecto y se empezó a limpiar el monte de 2,5 hectáreas una vez por mes. Y fíjense ustedes en la tercera foto cómo el ingreso de la luz ya permitió que empiecen a nacer especies deseables, especies que sean altamente productivas para los animales. Entonces, al cabo de un año ya esta parte del proyecto empezó a dar resultados muy exitosos. Si se acuerdan de las fotos anteriores, esta es una foto del predio con la propuesta que nosotros tenemos. Entonces el lote está dividido. La parte agrícola tenemos 4 lotes y la rotación es de 3 años de pastura y 1 año avena moa. Y volvemos nuevamente a 3 años de pastura. Con esto hacemos reservas y con esto se pueden vender las reservas y por parte se le pueden dar a los animales. Este año particular, con la gran sequía que hay, que los potreros no tienen pasto, lo que se hizo fue aprovechar la avena, que iba a ser para hacer rollos en unos meses, para hacer pastoreo con las ovejas. Hicimos el análisis costo-beneficio y nos dio que era más factible dárselo de comer ahora que esperar y hacer rollo y consumirnos las reservas de fardo que teníamos. Tenemos 6 lotes de campo natural para el pastoreo directo, lotes de piquetes de 1 hectárea cada uno. O sea que de los 6 lotes entran en rotación, sumado los 2 lotes del monte, son 8 lotes de piquete. Aproximadamente entre los 60 y los 80 días vuelven al mismo piquete a comer, o sea que les damos casi 2 meses de recuperación. Y 11 hectáreas para hacer agricultura en cuanto a la pastura. ¿Qué problemas nos encontramos en esto? Bueno, los principales problemas de la transición de una agricultura sustentable a una ganadería sustentable son problemas estructurales primero, productivos y sociales. Los estructurales, y es un pequeño productor, el pequeño productor no tiene escala, no tiene maquinaria, no tiene capital. Entonces, proponerle pasar de un sistema agrícola donde él arrendaba a un sistema ganadero, donde él tiene que comprar todo lo que es la infraestructura, equiparse con más madres, hacer corrales, aguadas, el pequeño tractorcito que tenía no le está sirviendo. Entonces nos encontramos con esos problemas estructurales. Nosotros veníamos con una oferta de propuestas y la realidad nos dice que no, que esa propuesta hay que cambiarlas. Maquinaria tiene muy poca maquinaria, por eso empezamos a convenios con el INTA y con la facultad que nos presten los tractores, los operarios y las maquinarias para poder sembrar. Y obviamente la mano de obra es escasa. No dan abasto. Por ejemplo, en la primera foto ustedes ven el tractor sembrando, un tractor de INTA con maquinaria de INTA, la semilla sí se la consiguió, se la compró, el otro es un tractor de la municipalidad limpiando un drenaje que se había taponado y por eso anegó un glote, y el otro son chicos del proyecto delimitando los potreros para el consumo de las ovejas. ¿Problemas productivos? Bueno, intentamos hacer una diversificación, como toda la teoría que nos enseña la facultad, diversificar lo que nos da una estabilidad de producción. Entonces dijimos, vamos a hacer el campo natural, mejorémoslo, hagamos algo de agricultura con trigo o algún sorgo, moa, pastura, conejos y ovejas, y obviamente ahí también tenemos un vivero, que el vivero le estamos dando mucho énfasis con el tema de los árboles nativos, para replantar y reforestar lo que es el monte o el bosque nativo. El tema de los fitosanitarios, nosotros lo preguntamos, no es una pregunta que nos hacemos, el manejo de forma extensiva, sin agroquímicos, ¿es viable? Y en el proyecto estamos convencidos que no es viable. Ahora, hay que hacer un uso responsable, somos conscientes. Hay más de 15 variables climáticas, atmosféricas que hay que tener en cuenta al momento de aplicar algún producto químico. Bueno, en eso somos conscientes que hay que hacerlo, pero el banco de semillas que tenemos es impresionante, no podemos darnos el lujo de no aplicar nada. Y obviamente hay nuevas oportunidades y estas nuevas oportunidades traen nuevos problemas. En esta foto que ustedes ven, cuando empezamos en 2018, hablando de éxitos y fracasos, el productor tenía el campo totalmente abandonado. Entonces era noviembre y decidimos hacer una moa para limpiar un poco el campo y entrar en pastura al año siguiente, en marzo.
Y como no se puede aplicar productos químicos, la opción que decidimos fue pasar un disco suave y después volver a pasar otro disco suave, cosa de matar la maleza, romperla, sacarle el poder que tenía y sembrar la moa. En los 80 años de registro que tiene el INTA, que está ahí cerca, nunca cayeron 235 milímetros en un solo día y en tan pocas horas. Y eso ocasionó, la foto de abajo, ustedes lo que ven ahí, es el B, el horizonte B, totalmente expuesto, o sea que nos erosionó el horizonte A, nos hizo surco, nos generó principios de cárcava, un desastre. Buscamos 50 alternativas y la que más viable era tratar de matar la maleza de forma mecánica. Premisa de ahora en más, hay lugares donde el control químico es indispensable. No hay forma de controlar la maleza por la susceptibilidad del suelo a la erosión, por la pendiente, por las características climáticas. Entonces, bueno, esto también lo mostramos y se lo mostramos a la sociedad para decir, miren que esta opción que evaluamos con ustedes es totalmente inviable, al menos en Entre Ríos, con los suelos y las pendientes que tenemos. La parte económica, bueno, ustedes todos saben que el resultado económico es el ingreso bruto menos los costos variables, y eso me da un margen bruto menos los costos fijos de lo que realmente el productor recibe de ingreso. Solamente tuvo por venta de cordero y las madres que se quedó. Y de los costos fijos variables que tiene, tanto agricultura como ganadería, nos arrojó un balance o un resultado neto de 58.000 pesos al año. Esto significa que en la campaña 2018-2019 el productor obtuvo por mes 4.800 pesos de ganancia. ¿Qué pasó? Totalmente inviable el primer año de la transición de la agricultura a la ganadería. ¿Qué pasa en este año? Bueno, lo estamos evaluando, la verdad que lo estamos evaluando, seguramente va a ser más positivo, pero no está alcanzando a que le cierre el balance económico para poder vivir de lo que él está haciendo, que es la agricultura ovina. Un ejemplo sencillo, fíjense, en el año 2018 había 4 hectáreas totalmente improductivas, con cárcavas, surcos y anegamiento más de 1 hectárea. 2020, las 4 hectáreas están en producción, se hizo un canal colector que drene las zonas de anegamiento, el lote se dividió en 4 piquetes y se hizo una cortina de pasto elefante, 4 hectáreas totalmente productivas. Al lado había 4,5 hectáreas totalmente improductivas. Teníamos casi 1 hectárea de plumacho, o cola de zorro, casi 1 hectárea anegada, totalmente sin estabilidad, totalmente improductiva. 2020 se hizo un canal de drenaje en el medio, o sea que se alivió las zonas de pendiente cero, donde se anegaba el agua, se sacó el plumacho, y hoy se implantó una pastura base alfalfa, o sea que tenemos 4,5 hectáreas totalmente productivas. También encontramos problemas sociales. ¿Y cuál es el problema social que nos encontramos? Es la poca información científica o verídica que maneja la sociedad y los medios de comunicación. Y es un problema muy mediático. Entonces, al haber escasa información y mala, esto lleva a que el conflicto se agrave un poco más. Y es un tema muy sensible, agroquímico sí, agroquímico no, campo versus ciudad, esta falsa dicotomía, pero nos encontramos con ese problema. A raíz de eso, ¿qué hicimos? Empezamos a juntarnos con escuelas secundarias de la ciudad, con escuelas secundarias rurales también, como para tener alguna otra visión, con facultades y universidades, y obviamente hacíamos una recorrida por todo lo que era el establecimiento para mostrarle realmente lo que estaba pasando y cómo hacerlo. También nos dimos cuenta de este grado de desinformación con el que se maneja, y nosotros teníamos toda esta información en el proyecto. Entonces decidimos hacer el famoso ¿sabías qué? Por ejemplo, ¿sabías que 1 centímetro de suelo tarda miles de años en formarse, 400 a 1000 años en esta zona? En Lami, en 2 años, perdimos centímetros de suelo. Entonces mostramos lo que estamos haciendo en el proyecto, lo bueno y lo malo, y eso se lo comunicamos a la comunidad. Este es nuestro pizarrón de comunicación a la comunidad. Entonces le decimos, ¿sabías que si vos medís la altura del pastizal y lo llevás a una tabla, podés saber cuánta comida tiene la oveja y para cuántos días? ¿Sabías que el espinillo en el bosque nativo tiene fines madereros, medicinales, forrajeros, etcétera, etcétera? Todo lo que ocurre en Lami lo estamos comunicando cada 15 días. Y ahí están las páginas, una página de Facebook y de Instagram, proyecto.demostrativo.lami, esa es la página de Facebook. Y si no, en Instagram también está Proyecto Lami-FCA,
donde nosotros comunicamos todo lo que hacemos en el proyecto. Y bueno, este es el equipo de trabajo, se nos demandó, o vimos la demanda de que la sociedad tenía en ir a ver lo que estábamos haciendo, y a fines del año pasado logramos que vayan alrededor de 600 personas a recorrer el establecimiento y mostrarle cuál era nuestra idea de que se pueda al menos replicar esto que nosotros estamos proponiendo. Así que bueno, espero que les haya servido esta experiencia. Les vuelvo a repetir, estamos en un proceso de transición. La idea acá es también que el gobierno municipal tome cartas en el asunto y mostrarle el primer año de transición totalmente inviable, el segundo año también es inviable. Esperamos que el año que viene dé frutos económicos, ya ambientales y sociales ya dan los frutos, ya lo estamos viendo, pero nos falta esa otra pata. Así que bueno, cualquier duda, cualquier comentario extra de ahora de las consultas que surjan, ingresen a las páginas y pregúntenos, coméntenos y obviamente cualquier sugerencia es muy bienvenida, porque esto creo que es un desafío medio actual y tenemos que tratar de entre todos dar una respuesta y que se pueda reproducir en otros productores que tengan esta misma problemática. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y felicitaciones a todo el equipo por este trabajo que vienen realizando ya hace algún tiempo. Si estás de acuerdo, te voy leyendo algunas preguntas que nos deja el público. Bueno, cómo no. El primero es un comentario que dice que obviamente se demuestra una falta de planificación de los desarrollos urbanísticos en el lugar. Comenta que no puede ser que cualquier persona pueda hacer un loteo en donde le parezca, en cualquier zona rural, y que ahí empiezan los problemas y restricciones con los productores que estaban en un principio en el lugar. Y comenta que falta legislación que ordene eso, y ahí deben también actuar las instituciones. Ese es el primer comentario. Tenemos otra consulta que dice, ¿no generaría un conflicto con la sociedad la implantación de pasturas debido al control o a las aplicaciones que se hagan para malezas e insectos? Bueno, con respecto al primer comentario, es así y lo hemos visto en casi toda la provincia de Entre Ríos a esta realidad de que no hay una planificación territorial. Y eso lleva, o sea, esa es la realidad. No existe una planificación territorial y ahí es donde se genera el conflicto urbano-rural, que es lo que charlábamos recién, ¿no? Y obviamente nosotros estamos tratando de juntarnos con la gente de planificación de la provincia para ver cuáles son las reglamentaciones. Pero bueno, hay todo algo negro ahí adentro, que si es del municipio, de la comuna, de la provincia, debe pasar medio que en todas las provincias esto. Con respecto a la segunda pregunta del tema de las pasturas, nosotros tenemos una pastura de 2 años, 1 año y medio, casi 2 años, y nos ha dado por corte, ya llevamos el 7º corte, alrededor de 180 fardos por corte. A esa pastura no se le aplicó ni una gota de herbicida, ¿sí? Y nada de agroquímico, nada de fertilizante. Lo cual, lo primero estaría bien y lo segundo podríamos discutirlo si está bien o está mal, para nosotros no estaría tan bien. Pero bueno, en definitiva, a esa pastura de 1 año y medio no se le aplicó absolutamente nada. Se movió el suelo superficialmente, muy poquito, para sacar casi todas las malezas, se implantó la alfalfa. Y después, en las zonas donde habían quedado manchones de malezas, con una motoguadaña se limpió porque era el costado de un camino y a mano se resembró. Pero está muy buena la observación porque seguramente en otros lotes vecinos que tenemos, lindante con la escuela rural o lindante con la población, tendremos que ver cuál es la estrategia que usamos para no aplicar algún producto químico o así aplicarlo de forma controlada para controlar cierta maleza. En este caso, por suerte, no hemos tenido ninguna maleza en el lote. Yo les mostraba al final el Facebook del proyecto y ahí están todas las fotos y la secuencia, desde que se sembró el primer corte, el segundo corte, y por ahí se observan algunas pequeñas malezas en algún lado, y se han controlado casi que naturalmente con la alfalfa, ¿no? El corte que le hacemos a la alfalfa ha hecho que la competencia sea muy favorable
y no ha habido maleza. Pero es una muy buena inquietud porque la tenemos para los otros lotes de producción, a ver qué va a pasar con las malezas. Jorge, y en el caso de los lotes que van a la parte agrícola, ¿consultan cómo hacen para reponer esos nutrientes que se extraen con los cultivos? Bueno, está muy bien, es algo que nosotros lo tenemos como un desafío inmediato. En las campañas anteriores no lo pudimos resolver porque había otras cuestiones más importantes, ¿no? El conflicto urbano-rural, la ley de herbicida que teníamos en Entre Ríos, que 1000 metros no podías hacer nada. Bueno, teníamos otras cuestiones. ¿Cómo lo pensamos resolver ahora? Como ustedes saben, la planta va a extraer nutrientes del suelo, eso es inevitable. Entonces, nosotros tenemos que reponer a este suelo. Y encima, en Entre Ríos, los suelos son muy pobres en fósforo. O sea, estoy hablando de niveles de 4 partes por millón, cuando en otras partes son de 20, 30 partes por millón. Nosotros tenemos 4, 5 en estos suelos. ¿Cuáles son las estrategias? Uno, aplicar productos fertilizantes base química, urea, fosfato, superfosfato, lo que sea. Y la otra, como tenemos algunos galpones de pollo cerca, también utilizar ese producto, que serían abonos orgánicos, para empezar a reponer. Y sí, la idea concreta es todos los próximos cultivos que tengamos, ya contemplar el aporte de nutrientes al suelo. Yo, como les decía recién en la presentación, las 3 patas, ¿no? Lo social, lo ambiental y lo económico. Social estamos muy bien, no hay conflicto, ambiental estamos muy bien, y lo económico no estamos cerrando. Y bueno, y esta parte de lo económico es lo que vamos a empezar ahora a poner como desafío de ver cómo empezamos a reponer los nutrientes del suelo. Ujú. Relacionado con esta pata económica que nos estabas hablando, consulta si están contempladas en los márgenes que ustedes calcularon las labores que fueron realizadas por el municipio, los trabajos que realizaron los estudiantes de la facultad, ustedes y las personas, todas las personas que trabajaron en el proyecto y que están trabajando actualmente. Sí, se contempló mano de obra profesional, por decirlo de alguna manera. O sea, profesional se contempló un ingeniero agrónomo y un médico veterinario, y después la mano de obra se la contempló cuando se limpió el monte, que yo les decía que era un sábado al mes durante 12 meses, no consecutivo, pero durante 12 meses, y se contempló esa mano de obra como que el productor tuviera que contratar a un par de personas para que le limpien el monte, lo levanten, digamos, sea accesible para el pastoreo. Sí, sí, se contempló, y también se contempló lo que es un gasto inmediato, digamos, ¿no? Y lo que es un costo que a vos lo vas a hacer ahora, pero te va a durar mucho tiempo. También todo eso entró en juego en el balance para estos 2 primeros años. Sí. Perfecto. También nos consultan cuántos metros deben dejar para las aplicaciones de fitosanitarios. Bueno, eso ahora está más o menos tranquila la discusión. Aproximadamente, depende del municipio, nosotros tenemos 200 metros que debemos dejar de la zona lindante de lo que es una urbanización o lo que es una escuela agrotécnica o una escuela rural. Esa es la reglamentación que tenemos. Por lo tanto, el primer lote que está al lado de la urbanización es que se dejó absolutamente campo natural, y eran esas 4,5 hectáreas que se dejaron para un pastoreo rotativo, se le hizo drenaje, pero depende mucho de cada municipio, de cada comuna. Justo nosotros estamos en el límite entre un departamento y otro, pero bueno, aproximadamente son 200 metros que se toman. Perfecto. Bueno, llegan mensajes de felicitaciones para el equipo y por la iniciativa y nos comentan que este tipo de proyectos están muy bien para evitar que los productores, este tipo de productores se transformen en nuevos pobres y cuidarlos y de alguna manera darles una ayuda. Te consulto, Jorge, en todo este tiempo que llevan realizando el proyecto, ¿cuál creen que es la principal dificultad que se les apareció, que se les presentó y que habría que tener en cuenta para poder replicar esto en otro tipo de sistema, otro tipo de productores que tengan la misma dificultad? Y si creen que es posible replicar esto que están haciendo ustedes en otros productores también que estén en estas zonas sensibles de la provincia o de otras provincias. Bueno, el primer conflicto que nos encontramos es el conflicto social que teníamos. Y al darnos cuenta que la comunidad que estaba al lado
no diferenciaba entre un arado, una sembradora directa, una estercolera, no, era todo contaminante, digamos. Esa fue la realidad. Y nos sorprendió a nosotros cuando íbamos a plantar el pasto elefante, que llevamos un pequeño disco con púas de cincel, que eso era nocivo supuestamente, y entonces ahí nos dimos cuenta que el primer conflicto que teníamos era el desconocimiento. Hay tanta información mala o desinformación que fue con lo primero que tuvimos que lidiar, ¿no? Tratar de empezar a comunicar, empezar a decir lo que íbamos a hacer, sumarlos a los actores. Ese fue el primer desafío. Y ahora, si creemos que esto es posible, y esto sirve, como decía alguien ahí, para mostrar a la sociedad y más que nada a la parte política, a la que toma decisiones, nadie quiere conflictos, pero si este productor, que era agrícola y vivía de una renta agrícola, quiere seguir viviendo en su campo, pero haciendo una ganadería, él por 3 años, si no tiene una ayuda del gobierno o una ayuda de las instituciones de ciencia y técnica, como en este caso, está fundido hace 2 años. O sea, este productor hace 2 años ya tendría que haber vendido todo, o si no, ser un minifundista y vender pequeñas cosas, vender huevos a pequeña escala. Entonces, esto nos sirve a nosotros para sentarnos a discutir con las políticas que tiene que tomar el gobierno y decir, bueno, está bien, somos conscientes que este productor quedó inmerso en la urbanización. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mirá, hay un equipo de 44 personas trabajando, donde está ciencia y técnica, donde están los municipios, donde está la parte de los alumnos, y estamos demostrando que en 2 años el productor por sí solo no va a poder subsistir. O sea, algo tiene que hacer el gobierno para decirle al productor, bueno, ¿querés quedarte? De alguna manera te vamos a subsidiar estos 2 años hasta que vos empieces a generar algún recurso. ¿Y cómo? Bueno, está nuestra experiencia. Hay otras experiencias más. Nosotros propusimos ovejas, en este caso fue lo que eligió el productor, pero habíamos propuesto feedlot, porcino, aves, muchas alternativas. Y el productor eligió las ovejas porque era algo que él conocía. Digo, se puede replicar en cada una de las zonas, pero la clave de esto es sentarse con el gobierno y decirle, mirá, vas a tener 2 años donde este productor no va a tener ni un ingreso, o van a ser mínimo de subsistencia, algo hay que apoyarlo. Y ahí es donde entramos los organismos de ciencia y técnica, apoyando con todo lo que es la parte de asistencia técnica, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí llegan comentarios de periodistas que quieren contactarse con el equipo para poder charlar. Les recordamos que en la pestaña principal, en la sección llamada asistentes, están todos los oradores. Pueden contactarse directamente con Jorge, y si no, Jorge, te invito si tienen alguna red social o algo donde puedan contactarlos también. Dale, se llama proyecto.demostrativo.lami, ese es el Facebook, ahí nos pueden enviar cualquier consulta, que es la que nosotros estamos contestando. Y si no, después en Instagram también está proyectolami-FCA. Yo soy el que me tocó, digamos, representar en este momento a todo el equipo, pero tanto los chicos, los otros docentes o yo, cualquiera puede estar al tanto de lo que venimos haciendo, porque esto es un equipo y las decisiones se discuten y se avanzan. Entonces vos le preguntás a cualquiera y va a estar al tanto de lo que está pasando en el proyecto. Así que sin ninguna duda pueden contactarse ahí, proyecto.demostrativo.lami, ese es el del Facebook. Y ahí en el comentario nosotros, o si no, debe estar mi correo también por ahí, podemos acercarle video, imágenes, propuestas, todo el proyecto desde el inicio, eso no hay ningún problema. Buenísimo. Jorge, si bien vos lo que nos estás presentando hoy y lo que están haciendo con el equipo de ustedes nace como un proyecto de extensión, vemos también que ustedes pudieron lograr una articulación entre las 3 funciones de la universidad, que son extensión, docencia e investigación. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo llegaron a esa integración? Exacto, está muy bueno eso, porque es verdad, la facultad es docencia, ¿no? Básicamente el alumno va, aprende. Y algunos alumnos tienen, mediante alguna beca, investigan en algún laboratorio o desarrollan algo. Y lo más rico, hay docentes que por ahí, lo más rico, lo que nos gusta es salir del aula de la facultad, como le decimos nosotros, y surgió esto por la demanda del productor. Y logramos combinar dentro de este productor la extensión, o sea, irnos al campo de un productor, pisar realmente el terreno y ver la problemática. Esto le sirve 10 veces más a los chicos, porque estudiar que se siembra de tal manera, con tal densidad,
a ir y regular una máquina junto con unos profesionales que están trabajando es otra cuestión, digamos, y suma muchísimo. Lo mismo, empezamos a detectar que había cosas que no estaban estudiadas, por ejemplo, en la región y en Entre Ríos. Hacer trigo con trébol rojo, entonces ahí surgió una tesis de grado. El pasto elefante, que es una excelente cortina y no se expande, ahí surgió otra tesis de grado relacionada con la fertilidad. Y así surgieron varias tesis de investigación guiada por docentes de la facultad y algunos profesionales de INTA. Entonces, se vinculó y también se hacen días de campo, o por lo menos se hicieron 1 o 2 días de campo, donde se trató de hacer docencia con escuelas de ciudad, ¿sí? Que por ahí era lo que mucho nos interesaba. Así que gracias a la propuesta que nos dio la universidad, se logró hacer docencia, investigación y extensión en un mismo sitio, ¿sí? Y esto tal vez yo lo puedo decir y es muy trillado, pero es muy rico, es muy jugoso lo que se saca, porque si bien somos varios docentes, las discusiones eran de igual, entre un alumno de primer año que venía del norte de la provincia y sabía cómo manejar una oveja, hasta uno que le faltaba una materia para recibirse, las discusiones eran pareja, y eso es lo rico que tiene este tipo de proyectos, ¿no? Que son puertas afuera de la facultad, ¿no? Además vemos que lograron articular el trabajo con varias instituciones. ¿Qué beneficio les trajo esto de trabajar con distintas instituciones públicas, privadas, a la hora de lograr esos objetivos que se plantearon desde el inicio? Bueno, es fundamental el apoyo de las instituciones. Al ser un pequeño productor, no tiene escala. No tiene tractor grande, no tiene sembradora, no tiene cortadora para hacer los fardos, no tiene nada, tiene una pequeña escala. Y el asociarnos con las instituciones, el municipio de Oro Verde nos hizo los canales de drenaje, ¿sí? Que es fundamental. Esa obra cuesta alrededor de 60.000 pesos, 400 metros que tuvimos que hacer, o sea, para poner en números concretos lo que nos costó. Todo lo que es la siembra, las herramientas nos las prestó el INTA, ¿sí? Y otro tanto de herramientas nos las prestó la facultad, con los operarios, con lo que eso insume, ¿no? Un operario, la hora de tractor. Y gracias al subsidio, por decirlo entre comillas, que nos dio la universidad con los proyectos de extensión y la Secretaría de Políticas Universitarias, fíjense lo que nos dio, la Secretaría de Política Universitaria nos dio 250.000 pesos. No es nada y es muchísimo. Y dentro de esos 250.000 pesos, la posibilidad de 4 becarios, ¿sí? Uno dedicado a oveja, el otro dedicado a pastura, el otro al monte y el otro a todo lo que es la parte de drenaje. Entonces, fíjense, y la universidad nos dio 30.000 pesos. 300.000 pesos es lo que el productor recibió externo en estos 2 años para no entrar en una parte de abandono o de subsistencia. Y la relación con las instituciones, excelente, porque primero que las instituciones reconocieron el problema y se sumaron. Y segundo que nos ofrecieron o nosotros le demandamos todo lo que es las herramientas y la mano de obra que estas instituciones tienen. Así que esa simbiosis es muy buena, la verdad que es exitosa, podríamos decirlo, ¿no? Buenísimo. Nos consultan si considerás que se deberían generar medidas políticas para que se impulse a las producciones de este tipo y así solucionar las pérdidas de pequeños productores, o se debería brindar más información a estos productores sobre este tipo de producciones. Bueno, las dos cosas acertadas. Nosotros presentamos un proyecto a nivel provincia. Claro, cuando empezamos a ver este productor de 20, 50 ovejas pasó a 105 madres, hoy en día tiene 105. Y cuando empezamos a ver entre Paraná y Diamante, que son 2 departamentos medianamente representativos de la provincia, hay más de 800 pequeños productores de ovejas. Cuando empezamos a ver que son 800 productores que tienen menos de 100 ovejas, ¿y qué le faltaba al productor? Un lugar común para ir a faenar las ovejas. Entonces empezamos a averiguar y la propuesta que le hicimos al gobierno de la provincia es, ya hay un lugar común que es una escuela rural, que está ahí, Alberdi, que tiene toda una sala de faena, le falta la cámara frigorífica. El gobierno tiene que articular para juntar a esos productores chicos, porque son chicos, ni siquiera medianos, y ofrecerle de forma casi gratuita la faena de ese animal. Entonces el productor, ¿qué hace? Tiene un animal, lo faena en forma de calidad, certificado, le puede sacar un mejor precio por el producto, que si lo lleva a un frigorífico le cobra, no le conviene, porque lo que le están cobrando por faenarlo, se le come toda la ganancia.
Entonces, la respuesta concreta es sí, el Estado tiene que articular en estas cuestiones, tiene que meterse, tiene que usar este proyecto como demostrativo, sacarle todas las cosas que están bien, las cosas que están mal, generar otros proyectos similares, porque esto está pasando en toda la provincia y en casi todas las provincias. Así que sí, sin duda que el Estado tiene que estar presente. Y no me acuerdo, la segunda parte de la pregunta era... la O se información, debería bueno. brindar información, sí. Sí, eso es fundamental. Nosotros desde INTA y de facultad les reclamamos a los productores que insistan en consultarnos y en demandar. Nos escapa a nosotros ciertas realidades. Y el INTA lo mismo. El INTA también tiene que estar presente en el territorio. Entonces siempre decimos, demándennos, mándennos mail, llámennos y díganos, miren, la problemática que tenemos es esta. ¿Cómo se puede solucionar? Y ahí se arma un equipo de trabajo interdisciplinario y se busca o se trata de buscar soluciones. Bien, nos llega un comentario que lo felicita por la propuesta y por la exposición, que es muy clara, y dice que bueno, esta compleja resolución es compleja, digamos, por la viabilidad económica, sin la ayuda externa y sin este equipo interdisciplinario que vos planteás, que es una situación que hay que rever. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Jorge, quería preguntarte qué viene ahora para adelante, qué acciones tienen pensadas de acá en adelante para el proyecto. Bueno, ahora ha habido un recambio, digamos, ¿no? Nosotros consideramos que el proyecto funcionó 1 año y medio, ahora hay un recambio de directores de proyecto y ahora nos vamos a centrar más en mejorar la producción que tenemos. Ya logramos estabilizarla medianamente, logramos alcanzar el techo que es para el productor, el techo de producción que tenemos podría ser hasta 250 ovejas. Pero el techo del que el productor puede manejar es 110 ovejas, 100, 110 ovejas. O sea que ya estamos en el techo. Entonces, los objetivos para este año, para esto que queda del año y el año que viene, es mejorar la producción de pastura que tenemos. Y estamos con un vivero, que no lo mencioné, pero estamos con un vivero. ¿Cuál es la función del vivero? Generar especies nativas para empezar a replantarlas en el bosque, en el monte nativo, en el bosque nativo, y otras para vender. Entonces sería otra fuente de ingreso. Y otra alternativa que estamos manejando es toda la bosta de las ovejas, sumada a la de los conejos que también tiene el productor, es empezar a utilizarla como fertilizante, obviamente previo tratamiento, y empezar a fertilizar los lotes de campo natural. Son campos muy poco productivos. Entonces el objetivo para estos años, o por lo menos este año, es empezar a mejorar esta producción de alimentos, de pastura de los campos. Y a ver si empieza a cerrar esta otra pata económica de la sustentabilidad. Entonces el objetivo este año es tratar de centrarnos en la producción de los lotes para tener suficiente comida para alimentar a las madres y hacer de nuevo un balance económico a ver si cierra esta parte de la sustentabilidad. Buenísimo, bueno, muchas gracias Jorge, gracias a todo el equipo, felicitaciones de vuelta, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta charla y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.